Buenos días, muy bien, por suerte estábamos hablando un poco de todo ese tema de la imputación, que obviamente nos cayó a todos como la noticia de este fin de semana. Quería consultarle qué opina de esto y sobre la marcha del 18F. Mira, la verdad que vamos a empezar por el principio. Cuando creo que fue más o menos 15 de enero se dio a conocer que había una denuncia de Nisman, todavía no había ocurrido la muerte del fiscal. Yo lo primero que hice fue enterarme, como nos enteramos todos, por TN, que es donde Nisman decidió darla a conocer. Después, más adelante, la denuncia estuvo disponible y la verdad que me voy a remitir antes que nada a los aspectos económicos de la denuncia, porque es mi especialidad. Yo la verdad que no soy abogado ni puedo calificarla en términos del derecho. Yo creo que igual se pidieron bastantes abogados y especialistas de mucho tenor, en el mismo sentido que lo voy a hacer yo desde el punto de vista económico, porque la imputación es por esa denuncia, y la verdad que desde el punto de vista económico, y tiene importancia la economía porque el presunto móvil que llevó a funcionarios a hacer el encubrimiento del atentado de la AMIA era económico. Entonces yo me interesé bastante cuando salió la denuncia, esa denuncia extensa, me puse a ver cuál era el argumento. El argumento es un disparate económico. La verdad es que es algo absolutamente inexplicable, indefendible y no tiene ningún asidero. O sea que el móvil, lo que impulsó y puso en movimiento ese teórico intento de encubrimiento y de cambio en las relaciones, es económico y es una estupidez. ¿Por qué? Y lo voy a explicar. Y recorrí con mucho detalle, fue en aquel entonces la denuncia del fiscal Nisman, donde lo que se afirmaba era lo siguiente, era que Argentina, o el gobierno de Argentina, estaba atravesando una crisis energética, ¿no? Primera mentira. Que había una crisis energética era algo que, o urgencia energética, era algo que en la denuncia no se explica muy bien, pero lo da por hecho. Y que ante esa crisis energética, la solución, que por eso sería que se tomó la decisión de levantar las alertas rojas y de firmar el memorando con Irán y qué sé yo, era por esa crisis energética. Y lo que había decidido el gobierno ante esa crisis energética era cambiar su relación con Irán. Ustedes saben que la presidenta había en Naciones Unidas mismo pedido que comparecieran los acusados iraníes, etcétera, pero se decidió cambiar completamente eso y firmar un memorando presuntamente para favorecer a Irán, porque como Argentina tenía una crisis energética, habíamos tomado la decisión, y lo dice un par de veces en la denuncia, pido que lean la denuncia, porque este sería el móvil, ¿no? Si uno dice, bueno, tal mató a tal, habría que explicar por qué, o tal encubrió tal cosa, habría que explicar por qué. En la denuncia se explica y se dice una soberana, pero estupidez, en términos energéticos y económicos, que es que Argentina había decidido, para salir de esa presunta crisis energética, comprarle petróleo a Irán, o peor que eso, cambiar petróleo iraní por granos argentinos. Entonces, que con esa intención se armó toda una conspiración. Bueno, eso es absolutamente ridículo, porque la verdad que primero no hay una crisis energética. De hecho, la provisión de energía en el país en estos 10 años creció más que en los 20 años anteriores debido al crecimiento económico. Pero Argentina se convirtió en importador. Lo único que hay, que es lo que la presidenta explicó muy bien y después ampliamos los funcionarios, es que a partir de 2011 la balanza comercial energética es negativa. Quiere decir que nosotros importamos más productos energéticos que lo que exportamos después de mucho tiempo. Pero esto no es una crisis energética, ni mucho menos. Hay montones de países del mundo que importan parte de su energía, pero además lo que importa Argentina es precisamente una serie de productos que Irán no vende ni puede vender. Entonces no hay forma de, aunque se le ocurriera esa idea a alguien, es imposible, no se le puede comprar petróleo a Irán, porque el petróleo iraní, primero que no se le compró nunca, ¿no? Pero segundo que el petróleo iraní es muy rico en azufre, cosa que no es compatible con las necesidades de Argentina. Segundo que Argentina, petróleo crudo, que es lo que produce y exporta Irán, importa muy poco. Creo que el año pasado
del 100% del petróleo crudo que se consumió en el país, poco más de un 1% se importó. O sea que no necesitamos petróleo crudo y no nos sirve el petróleo crudo iraní. Y en segundo lugar, aparentemente va a ser un trueque, petróleo por grano, pero el petróleo iraní no nos sirve y los granos no son del gobierno, los granos de la Argentina, que es un problema que además no es que yo estoy develando ahora una enorme novedad. Todos los años estamos charlando con los dueños de la soja argentina, que son los propietarios de los campos muy concentrados, y con los exportadores, que son las comercializadoras, básicamente 7 empresas que todos conocen, Cargill, Nidera, Noble, Bungeborn. Ellos son los que tienen los granos. Es un negocio privado y no tienen ningún problema para venderlo por lo que salen al mercado mundial. Es decir que el móvil económico era económico, pero realmente es un no problema y una no solución lo que se plantea. Entonces, yo desde el punto de vista económico, más allá de que después continúo ya no como economista, sino como observador común y corriente, leyendo la causa, y la verdad que no parece tener ningún asidero, de la misma manera que esto, nada de lo que se dice. Ahora, pero ministro... bueno, yo no soy especialista, entonces, para sintetizar, lo que planteo de la causa es que todas esas cosas, todas esas acciones que se tomaron, que después no se habían tomado, porque dijo el responsable de las alertas rojas que Argentina nunca pidió bajar las alertas rojas. Entonces todo eso era para cambiar algo que no tenemos, los granos, porque no son del Estado, por algo que no necesitamos. Entonces la verdad es que es inexplicable, y no es que es una presunción, no está analizado, se dice que ese es el motivo, y aparentemente eso sale de una escucha a uno de los que aparecen en la causa, que explicaría todo este tema, pero es descabellado, sinceramente es descabellado. Y como no hay móvil, esto no puede ser un móvil, porque es imposible esa operación económica. Entonces yo creo que para empezar hay un problema conceptual en la denuncia, sí. Ahora, ministro, Iván Yagroski lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Iván? Buen día. Esto, usted, no usted, digo, la Procuración del Tesoro de la Nación presentó el viernes 13 de febrero, el viernes pasado, todo esto que usted está explicando lo presentó al Juzgado Criminal y Correccional Federal número 3 a cargo de Rafecas, que bueno, todavía no retomó sus funciones, pero todo eso está en el planteo que hace el Estado Nacional. Yo le pregunto desde el punto de vista netamente político, porque ha habido desde mensajes del Frente para la Victoria o del Gobierno Nacional que esto era una movida desestabilizadora, un golpe blando, hasta los que creen que no tiene nada que ver con eso en la oposición y que es simplemente la justicia haciendo lo que tiene que hacer. ¿Cuál es su opinión como dirigente político, incluso como militante político? Opino como dirigente y militante político y también desde mi experiencia. Yo, en el área que estoy, me he encontrado con bastantes denuncias realizadas desde el gobierno, como por ejemplo la de las cuentas en Suiza, claro, ¿no? Y lo que le pasó a la FIP, porque esto fue dicho públicamente, es que ningún juez no encontraba juzgado que tomara la denuncia, y estábamos denunciando, como en todos los países del mundo, 3.000 millones de dólares en el extranjero, aparentemente producto de la evasión y tal vez de alguna maniobra ilegal, y con 4.000 nombres y apellidos, digamos, y nombres de empresas. Y esto no tuvo la justicia, la respuesta que encontramos de la justicia es que no parece ser muy proclive a enfrentarse al poder, a los poderes económicos reales del país, a los poderosos que son permanentes, ¿no? De la misma manera, cuando la gente, los bancos estafaron a la gente con el corralito, con bueno, el tema de los bancos extranjeros que no quisieron poner los dólares. Es decir, cuando la justicia se enfrenta a estos poderes, por lo menos desde mi opinión, que es lo que he tenido como experiencia, no actúa. Le cuesta actuar, nunca. También ha habido algunos casos en que el Banco Central encontró operaciones ilegales, cuevas financieras que operaban ilegalmente, y yo sé, porque me comunicaron a mí los funcionarios de las áreas, que era difícil encontrar un juzgado de turno, alguien que tomara la causa, que la llevara con... No me estoy refiriendo a la justicia, me estoy refiriendo a sectores del Poder Judicial que no actúan. En cambio, en este caso se los ve apurados, se los ve marchando a paso redoblado,
para intentar acusar a todo el gobierno, imputarlo, llevarlo a declarar. También se hablaba de llevarlo a declarar al hijo de la presidenta, todo rapidito. Y como digo yo, por eso, evidentemente acá hay una maniobra de un sector del Poder Judicial que está encaminada a poner al gobierno ante la sociedad como si hubiera irregularidades por todos lados, etcétera. Yo también lo viví personalmente, porque yo tengo denuncias penales que tal vez en este mismo proceso ahora rápidamente me llamen, me imputen, pero la verdad es que cada una de ellas es producto, hablo de las mías, de operaciones mediáticas evidentes, o sea que el vínculo entre la política de oposición de algunos medios y la justicia para mí es transparente y evidente, es decir que yo no tengo ninguna duda como observador de esto, que ahora en un año electoral 2015 hay un apuro por sacar de la galera un montón de presuntas irregularidades. Antes eran denuncias de corrupción, ahora se agrega esta especie de conspiración internacional basada en una operación económica absolutamente inviable, pero bueno, se ve que hay fiscales, algunos, y jueces, algunos, que están dispuestos a hacer un juego de manchar, enlodar, acusar, y poner ante la sociedad como si fuera cierto, porque más allá de que estos juicios después llevan años, tal vez no se resuelven nunca, y estamos acostumbrados también después a la lentitud de la justicia, pero generan titulares de diario, permanentemente, este tratamiento mediático de las causas, que no tienen resolución, que después, y este diálogo permanente, porque yo también, a ver, cada vez que hay y voy a hablar de mi experiencia personal porque es lo que mejor conozco, fuera de observar todo esto, que para mí, como económicamente no tiene pie ni cabeza el móvil. Después, la persona que tenía que levantar las alertas rojas dijo que al contrario, el gobierno le pidió que la dejara. El comercio internacional, después de la firma del memorando, se deterioró con Irán, o sea que si ese era el objetivo, fracasó absolutamente, pero como acabo de decir, no es fácil. Irán compra alimento, pero compra alimento a la cerealera, le compra alimento a Targi, la Bunge, no sé cuáles, pero digamos, no al gobierno argentino. Y no un funcionario público. Y no menos un funcionario público, claro. Yo no tengo ni soja ni compro petróleo, así que no tenía sentido. Y peor todavía, todo lo que está... Es raro también, yo sin ser abogado digo, me parece todo raro, todo en esa denuncia me parece raro, empezando del paso 1 que es el móvil, siguiendo por lo que muestran esas escuchas, siguiendo después porque teóricamente se va a levantar las alertas rojas y el funcionario interviniente dice que todo lo contrario. Después el juez de esa causa, dice él que la denuncia de Nisman, antes del fallecimiento de Nisman, dice que la denuncia de Nisman estaba impulsada, que a él no le habían comentado nada, son declaraciones públicas del juez. Entonces es todo muy raro, pero rápidamente la prensa opositora con estos elementos ya nos declara a todos culpables. Incluso y hay parte de la sociedad... Sí. Pero digo que incluso fue el mismo Canicova Corral el que dijo ayer que nadie del Ejecutivo le había pedido el cese de las alertas rojas. Ministro... Pero hago un comentario sobre esta dinámica, porque creo que va a asignar un poco el año 2015 y sí, la marcha forma parte porque está incentivada por los medios opositores, es decir, que es una marcha con otros propósitos, no es por recogimiento debido a la muerte de un fiscal de la Nación, me parece que tiene claramente otros propósitos, y ahí voy a ser claro porque en mi caso esto se manifestó así. Por ejemplo, alguna de las denuncias que tengo yo, aparece una operación en el diario Clarín, en una columna de opinión del diario Clarín. Digamos, Kicillof tiene una relación con una financiera. El otro día salió que una de las cuentas en Suiza era de mi viceministro de Economía, y eso sale en el diario Clarín. Después va un denunciador serial, X, ¿no? Toma la nota del diario Clarín y la lleva a un juzgado. Entonces, primera nota, la denuncia del diario Clarín. Segunda nota, esa denuncia llevada a tribunales, como si fuera una investigación independiente, pero lo que pegan en la denuncia que hacen ante los tribunales es la nota del diario. Incluso una que me hicieron a mí decía, como dice el prestigioso diario Clarín en tal nota. Eso es una cargada, no es una investigación, es una operación. Esa operación después se convierte en una denuncia. Después, si el juez es parte de este sector judicial que también se nota ahora claramente, está dedicándose a manchar y a ensuciar y a acusar al gobierno
con o sin fundamento, digamos, pero esa es su campaña para 2015, y entonces después la levanta el diario, se presentó la denuncia, después el juez libra un oficio, entonces de nuevo, se mantiene viva, y todo es una operación del diario Clarín, y después la agarran los buitres. Entonces los buitres te denuncian de lo mismo que dijo el diario Clarín, que un denunciador serial levantó, y puede ser nada, la nada misma, aire, humo, y así todo. Yo lo recibí porque después uno va caminando por la calle y tal vez alguien te dice chorro. Claro. Y yo digo, ¿por qué? Y porque llevan 10 notas del diario Clarín, tal vez del diario La Nación, tal vez del diario Perfil, basadas en esta operación mediática donde dicen sospechado de que en mi caso dicen que tengo un financista mío que no conozco, no sé, tuve que aprenderme el nombre por los diarios, porque dicen que es mi asesor de confianza, no lo conozco. No sé si hablé alguna vez en algún lado con él, pero no lo conozco. Ahora, con eso, con nada, arman un edificio de denuncia, y después, mediáticamente, esto es muy fácil, porque yo me acuerdo desde el principio, que dicen, cuando fallece Nisman, ponen la muerte del fiscal que denunció a la presidenta. Claro. Entonces ya con ese título lo que tratan de decir es, bueno, que es claro lo que tratan de armar. Y esa sensación, impuesta todos los días por 300 medios de comunicación concentrados bajo una misma comandancia, entonces generan ese fenómeno. Yo creo que este año nos va a encontrar a los argentinos y también hablando desde mi área, todos pronosticaban en la economía un diciembre, enero y febrero desastroso. Yo porque estoy muy atento a estos pronósticos fallidos de los medios de oposición, de los opinólogos, de los economistoides, todos ellos decían que diciembre el país ya estaba fundido, saqueos, devaluaciones, incrementos de precios desmedidos, hiperinflación, hablaban de Rodrigazo hiperinflación, o sea, agitan los fantasmas. Nada de eso pasó. Yo creo que hablaba el otro día con alguien del sur también, lleno Bariloche, lleno San Martín, lleno La Angostura, llenas todas las playas, y esto es una objetividad, es decir, lo único que quiero decir con esto es que todo lo que estaban armando en el terreno de la economía, incluidas 2 corridas financieras pero muy intensas que tuvimos durante el año pasado, sí, que yo la adjudico a los mismos sectores, era como para armar un clima de que estaba todo mal. Cuando de la economía salimos claramente con un verano muy bueno, realmente récord en todos lados, récord de turismo, y esto no es un detalle, ¿no? Yo no quiero decir que no hay dificultades económicas, porque uno observa el mundo entero y Europa que no arranca, todo ese lío que hay ahora con las deudas europeas, la propia China que ha tenido el año de menor crecimiento en los últimos 14, la situación de nuestro principal vecino Brasil y socio comercial, que este año prácticamente no creció, después de mucho tiempo de crecimiento intenso. Entonces esos son temas que afectan a la Argentina y de la que Argentina es parte. Pero ha sido un verano estupendo desde el punto de vista de la capacidad de la gente de conseguir sus ingresos como para ir y disfrutar el verano y hacer lo que todos queremos, que es que la gente crezca, le vaya bien, no pierda su empleo. También era un año que decían que iba a haber un desempleo fabulosamente grande, una inflación del 60%, ahora, ministro, reservas de 20.000 millones de dólares. Nada de eso pasó, pero hay una intensa campaña ahora que ya se corrió de ahí, o sigue pero más débil, y ahora se corrió a la cuestión judicial. Y lo último que quiero decir al respecto, cuando uno mira toda la región, Brasil, Uruguay, toda nuestra región, lo que hemos visto en estas últimas elecciones en todos los países es que ha habido un intento de grupos concentrados, de sectores económicos, muchas veces en consonancia con fuerzas externas, extranjeras, para levantar candidatos opositores, liberales. Hacer como una especie de reconstrucción de la América Latina liberal. Y yo creo que eso tiene también el aparato de decir que hay corrupción, que hay... Yo digo, todo caso que sea investigado discretamente, en el sentido de que la justicia trabaje sin interferencias y busque, y nosotros no tenemos nada para ocultarlo, lo podemos mostrar todo. Ahora, si con la primera denuncia, aunque no tenga asidero, se genera una condena mediática, ya sos culpable,
porque lo dice el diario y porque el diario sabe muy bien camuflar esto para ponerte como cualquier denuncia, cualquiera, te denuncia un tipo de la calle y ya sos culpable porque dicen la denuncia, y ahora lo llaman y lo investigan por su relación, dan todo por hecho. Y este aparato comunicacional me parece que está actuando en favor de generar ese nuevo clima. Y hay gente que bueno, que es receptiva a eso. Evidentemente, ese es el poder que tienen los medios concentrados. Ministro, ¿qué tal? Te saluda Guido Stochi. Cuando usted hablaba de las previsiones, vemos una nota de fines de enero donde el FMI también es uno de los que hace esas previsiones, que dice que va a haber una caída del PBI de 1,3 para este año. ¿Se le presta atención a eso? ¿Existen esas dificultades o la damos por tierra? Mira, yo presenté hace poco, creo que en conferencia de prensa, porque también habían hecho un alboroto con las previsiones del FMI, pero yo digo algo de estos últimos 12 años de las previsiones del FMI, sistemático. En Argentina se equivocan para abajo, siempre, y después al final terminan reconociendo la equivocación porque ponen el dato que toman. Entonces siempre que pronostican lo que va a pasar en Argentina en términos de crecimiento es menos de lo que realmente Argentina crece todos los años, y al mismo tiempo para el caso de las economías centrales siempre sobreestiman, o sea, siempre son más optimistas, pesimistas con la economía argentina y economías con las que no están muy de acuerdo con la orientación económica que tienen, básicamente que no están aplicando los planes económicos del Fondo Monetario Internacional. Entonces son pesimistas y en cambio son muy optimistas con los países centrales. Yo creo que el fondo no para de pifiar. Por ejemplo, este mismo año empezó diciendo que el crecimiento iba a ser como un punto superior al que realmente fue el mundo, O sea que si no le pega a nivel mundial por un punto, y a los países centrales tampoco, yo creo que ahí hay que ver alguna intencionalidad o digamos alguna desviación ideológica que pueden tener los pronosticadores del fondo, porque como para el Fondo Monetario lo mejor que puede hacer un país es ajustar salarios, bajar jubilaciones, lo vimos acá en la Argentina, y usar todos los recursos para tomar y pagar la deuda, entonces cuando un país no hace eso, tal vez que sinceramente piensan que le va a ir mal. Yo creo que esa diferencia ideológica la tenemos, y teórica, con respecto al funcionamiento de la economía. Entonces a mí lo que me sorprende es que se sigan equivocando todos los años con el mismo sesgo, para abajo en la Argentina, para abajo en países como la Argentina, y para arriba en los países de los que ellos son fanáticos, digamos. Ministro, después de que la presidenta se juntó con su par chino, bueno, hubo una gran crítica de parte de un sector de la Unión Industrial Argentina, lo cual mostró que hay internas en la cúpula fabril, pero después de que usted se juntó con el titular de esta Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, la cosa cambió y él cambió en su opinión. ¿Qué fue lo que pasó, básicamente? No, vamos a quitarle la hojarasca y vamos a hablar del centro de la cuestión. Okay. La Unión Industrial de la Argentina forma parte de representa un conglomerado de empresas de diferente especialidad, de diferente rama, de diferente orientación y también de diferente orientación política, porque tampoco a nadie se le escapa que hay grandes empresas en la Argentina que toman decisiones con determinada orientación política también, o sea que tienen a veces candidatos incluso, los funcionarios de esas empresas. Sí. Y bueno, cosa que no tampoco debe llamarnos la atención, porque hubo momentos en la Argentina, previos a la llegada de Néstor Kirchner, momentos demasiado extensos para mí, y con resultados claros, donde los propios funcionarios de los gobiernos eran puestos por las empresas. Ni siquiera era que había un lobby para imponer alguna ley, algún decreto, alguna normativa, sino que incluso ponían a los ministros, particularmente al ministro de Economía. Ese es el caso, por ejemplo, para ir bien atrás, de Martínez de Hoz, que era un miembro orgánico de la Sociedad Rural Argentina, y formaba parte de una firma, pero de la misma manera ha ocurrido con otros ministros que todos conocemos, que eran impuestos por algún determinado sector empresario. Entonces, hay un elemento político que yo creo que es parte de la hojarasca, y después yo como funcionario realmente creo que en aquella reunión donde estuvo también Julio De Vido, la ministra de Industria Débora Giorgi, el jefe de gabinete, el ministro de Trabajo, había una parte donde aparentemente el UI había elaborado un informe técnico que planteaba ciertas dudas y ciertas inquietudes con respecto a los acuerdos firmados con China. Yo lo que puedo decir es que todas esas dudas e inquietudes, que se hicieron públicas porque era un informe
interno de la UIA, pero que misteriosamente, ¿no?, llegó a los diarios, que era una visión, mi opinión no, porque se lo mostré ahí en esa reunión junto con mis colegas de gabinete, con el jefe de gabinete también, eran todas equivocadas esas presunciones, ¿no? Entonces las críticas estaban basadas en equivocaciones, voluntarias o involuntarias, y yo creo que hay algún sector de la UIA que tal vez sean voluntarias, ¿no? Enfrentar a la UIA con el gobierno, con lo que hace. Por eso pronto hay elecciones en la UIA, vamos a ver qué línea predomina, pero... Le toca a los industriales, ministro, ahora. ¿Cómo? Que le toca a los industriales, ¿no? Si mal no recuerdo. Le toca la Celeste y Blanca, tuvo a Méndez hasta ahora y toca a los industriales. A la rama de Mendiguren, digamos. Sí, no sé, esos son acuerdos internos, yo no sé si están escritos en piedra, lo ignoro. La verdad es que yo simplemente lo que puedo decir de la reunión que mantuvimos y su resultado es que si había dudas genuinas fueron evacuadas. Las dudas eran, bueno, como el informe fue público, todo el mundo sabe, había una duda con respecto a la forma de contratación. Le mostramos dos cosas, que la forma de contratación es la misma que figura en los acuerdos con Italia, en los acuerdos de España del 87 y 88, presentados por el doctor Alfonsín. Son los párrafos textuales, porque son cláusulas estándar de los acuerdos entre los países, donde se dice que, doy un ejemplo, ahora la obra más grande que estamos haciendo, la represa, el complejo, ¿no?, Zepernik-Kirchner, fue sometida al resultado de una licitación donde ganó una empresa china, junto con una empresa nacional, en UTE, pero hubo creo que 5 ofertas. Después el caso de la central, porque hablaban de la contratación directa como norma, y no es así. La contratación directa solamente es posible cuando la empresa que se contrata es una empresa del otro estado, donde obviamente las cuestiones, y con un parámetro de calidad y precio que tiene que estar en línea con las necesidades, pero como es una empresa del otro estado, como es una empresa estatal, obviamente, en el marco de un acuerdo de cooperación, se tienen en cuenta todos los parámetros de calidad, pero en general incluyen acuerdos más amplios, porque es entre Estado y Estado. Claro. Pero no se puede contratar directamente un privado, ni siquiera un privado chino, digamos que es una economía con mucha participación estatal, pero no puede ser un privado. Y por otro lado, la preocupación era en torno a la mano de obra china. Raro, me llamó la atención, porque algunos de los sectores que más se oponían o se oponen a alguna, no a este acuerdo, a cualquier relación con China, ¿no? Sí. Porque hay una elección de con quién aliarse, geopolíticamente y económicamente. Pero había una preocupación de que no hubiera un aluvión de obreros, trabajadores chinos, y se basaban en una cláusula que también coincide textualmente con los acuerdos del mismo tipo que se hicieron con Italia y España en la época de Alfonsín. Es estándar, pero yo les aclaraba algo que la verdad es que me llamó la atención que hubiera que aclarar, que es que esos acuerdos no cambian ninguna legislación laboral argentina ni migratoria argentina. O sea que para que una persona de nacionalidad extranjera venga a trabajar en el país, tiene que cumplir con todos los requisitos de las leyes de migración para poder hacerlo. Y en segundo lugar, que tiene que cumplir cuando tiene su contrato de trabajo con las leyes laborales argentinas. Y en tercer lugar, si forman parte de la construcción, de la metalurgia, tienen que estar encuadrados en los convenios respectivos. Es decir, que si viniera a trabajar un trabajador extranjero, sea chino, norteamericano o suizo a la Argentina, este convenio no le da una prioridad ni pone por tierra todas las modalidades de contratación o migratoria que existen para cualquier otra nacionalidad o fuera del acuerdo. Entonces simplemente hubo que aclarar eso. Además este gobierno, como dijo la presidenta, que se ha dedicado tan fuerte a reindustrializar el país, que tiene tanta preocupación por la cuestión del empleo, no va a usar un convenio con China para desindustrializar el país y llenar a Argentina de trabajadores nuevos cuando todavía hay espacio para seguir incorporando al trabajo formal
a los trabajadores locales, ¿no? Claro. No es ni la vocación de este gobierno ni lo que ha hecho, porque otros pueden hablar, nosotros hemos hecho y nos conocen. El año pasado, cuando hubo dificultades en el sector automotriz, porque cayeron las ventas extraordinariamente a Brasil y por condiciones de precio internas que impusieron las automotrices y del crédito interno que también impusieron los bancos, ante toda esa situación el gobierno reaccionó para que no se pierda una fuente de trabajo, para que las empresas sigan en marcha. Entonces, ¿cómo es esto? Me parece que los contradictorios son ellos. Y yo también marcaba, empresarios argentinos, todos ellos que de una forma o de otra reciben la contribución del Estado para que sus negocios funcionen bien. Entonces, yo creo que el convenio con China es tan importante, la alianza estratégica con China es tan importante y ha dado frutos de una forma tan categórica que bueno, que quienes son oposición han buscado rápidamente una forma de criticarlos. Y la reunión fue buena porque las críticas son bienvenidas, siempre y cuando no sean operaciones mediáticas para decir el gobierno hace todo mal. El último punto que marco, porque a mí me tocó protagonizarlo, sí. Hace no poco tiempo llamaban a nuestros acuerdos con China, que se inician con Néstor Kirchner en el 2004, el cuento chino. Sí. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir esto? Que decían, el gobierno dice que va a traer, no sé, 20.000 millones de dólares en créditos de China para obras. Estaría buenísimo que lo haga, o sea, sería una buena noticia. Pero no va a pasar. Pero es un cuento, no va a pasar. Entonces la crítica era que no lo íbamos a poder hacer. ¿Cuándo se hizo? ¿Cuándo se consiguió? Porque ahora la presidenta vuelve de China con la obra de la represa ya desembolsada, el primer tramo del crédito del Belgrano Cargas, un ferrocarril que va a cambiar nuevamente, porque fue un ferrocarril que destruyó el neoliberalismo, pero importantísimo para las economías regionales y para todo el norte del país. El ferrocarril Belgrano Cargas también viene con su desembolso, y después el swap de monedas para generar estabilidad financiera entre los dos países por 11.000 millones de dólares, que decían, bueno, firman el swap, pero no va a aparecer, no se va a poder implementar. Se implementó, se está implementando. O sea que es raro que te critiquen, porque está bueno lo que estás planteando, es bueno para el país, pero no lo vas a poder hacer. Y cuando lo haces, resulta que era malo y convenía que no se hiciera. Igual no deja de haber problemas, ministro, con el acceso al financiamiento externo, ¿no? Le pregunto porque usted decía que había problemas en la economía y se prevé, al margen de lo que dice el presupuesto que presentaron ustedes en el Congreso, un crecimiento de no más del 1,5, con problemas de acceso al financiamiento externo, una inflación que va a la baja entre el 15 y el 20, dice el presupuesto, uno supone que estará entre el 20 y el 25. ¿Cómo todo este marco se ordena para que no haya problemas económicos antes del 31 de diciembre? Mira, buena pregunta, pero me parece que se basa en premisas equivocadas, ¿eh? ¿Te puedo hacer un comentario general primero? Sí, claro. El primer comentario es el presupuesto habla de un 3% de crecimiento para el presupuesto año. Sí. Y esa es nuestra meta. El presupuesto es en parte una estimación, pero como cuando uno hace una estimación desde el Estado, no es que toma todas las variables como externas, sino que trata de incidir sobre la realidad económica para conseguir un objetivo. O sea que eso es en parte una predicción, en parte un plan de trabajo, como es el presupuesto, un proyecto, un programa. Y esa es una meta también, lo del 3%. Yo cuando dije que había problemas, me estoy refiriendo a que la economía mundial no es que está en problemas, está en un desastre. Está en un desastre, va a talar, sobre todo en la prensa opositora, lo poco que te informan de lo que está pasando hoy en Europa, el tema de Grecia, el tema de la Unión Europea y el Banco Central Europeo con respecto a las deudas multimillonarias. Hace poco surgió un estudio del Ministerio de Economía, de la Oficina de Crédito Público de mi ministerio, sino de McKinsey, la consultora, que muestra que Argentina fue el país que más se desendeudó en los últimos años del planeta. Entonces, el mundo está en problemas por las deudas, por el peso de la deuda. Argentina estos últimos años, afortunadamente, gracias a las decisiones del presidente Kirchner, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se ha ido desendeudando, con lo cual, ante una situación financiera compleja, Argentina está bien parada para la crisis mundial que está atravesando desde 2008 todo el planeta, con un movimiento geográfico complicado. Además, terminamos el año pasado, porque dicen, yo escucho ese discurso de quiero seguridad, estabilidad
para las inversiones. Bueno, fíjense, el precio del petróleo cayó 60%. Eso es la absoluta inestabilidad. Yo creo que no hay precios en la Argentina, excepto en la cabeza de los que arman ese llamado IPC opositor, IPC Congreso, no hay precios que se muevan así. Y sin embargo el petróleo mundial cayó así, y esto generó un aquelarre financiero, económico para muchos países, y de nuevo el gobierno actuó ante eso para evitar daños colaterales resultado de sucesos internacionales que están fuera de nuestro dominio. Yo creo que en el sentido ese el año nos encuentra trabajando con muchísimas iniciativas, Plan Ahora 12, Plan Procrear, Plan Progresar, que incluyó 500.000 jóvenes que les posibilita seguir con sus estudios, 100.000 de ellos inician sus estudios o retoman sus estudios, después un incremento muy fuerte de la UH a fin del año pasado, asignación universal por hijo, después el Procrear para las viviendas, a toda marcha, con un sorteo enorme, extraordinario en Mar del Plata. Todas esas son medidas que tienen la doble faceta. Por un lado, generan demanda en la economía y actividad económica. Por otro lado, reconocen un derecho, el derecho a la vivienda, el derecho a la enseñanza, es política de ingreso para que los más vulnerables reciban una ayuda ante situaciones adversas. Y como decía antes, nosotros hoy estamos en la última cifra en 7% de desempleo, pero cuando inició este gobierno estábamos arriba del 23%. Es decir, que se ha reducido fuertemente, queda camino por transitar, y con un mundo que está en llamas, que está en llamas, porque y ya que tocas el tema inflacionario, quiero hacer un comentario, porque acá yo el otro día observaba algunas consultoras, ¿no? Algunas de las consultoras privadas. Las consultoras privadas, que yo claramente ignoro la metodología porque no es transparente, ignoro la cobertura de sus índices, pero livianamente lo llaman la inflación en la Argentina. No es así. Yo desconozco la metodología de decir cuánta gente tienen trabajando, a cuántos comercios van, qué canasta tienen, cómo hacen el seguimiento de las consultoras privadas, pero la única que ha dicho cuál es su metodología es esta de los diputados de la oposición, ¿no? La metodología de ellos es no medir los precios, sino promediar los errores de los otros, porque toman muchas consultoras privadas y sacan el promedio. Lo que pasa es que ha pasado durante muchísimos meses que el promedio que arroja el IPC trucho es mayor que todos los números que promedia. O sea que han reinventado el álgebra, han reinventado la matemática, sacan un promedio entre 3 números y el promedio le es más alto que los 3 números. Es una cosa infernal, o sea, es político. Entonces yo lo que veo es que aún esas consultoras que tienen o una metodología desconocida, pero que seguramente no tienen ni alcance a todo el país, ni todas las canastas o en todo tipo de comercio, como puede tener el Estado, pero todas esas consultoras pasaron en enero pasado de decir que la inflación era 4, 5, 6, a decir casi todas ellas que está bajo de 2 puntos. Yo veía 2 consultoras también, una decía unos 5, otra unos 7, y revisando a la baja, ¿no? Sí. Revisando a la baja. Es decir, que ha habido un proceso, aún para quienes no nos revelan su metodología o tienen intencionalidad política, de inexorable y evidente desaceleración de los precios desde enero pasado hasta ahora. Y eso es importante porque vos fíjate que aún tomando números de las consultoras privadas que dicen abajo de 2%, entonces el crecimiento de los precios para todo este año, y hace 7 meses que están diciendo eso más o menos, hace 7 meses, no va a ser muy superior al 25%, para una consultora privada cuya metodología desconozco y sospecho de muchas de ellas que simplemente es la intencionalidad política, porque son consultoras, no lo estoy diciendo de mala fe, son consultoras de partidos de oposición, donde el que, sin decirnos cómo lo mide, sale a decir la inflación, resulta que es un candidato de la oposición, que los candidatos de la oposición tienen como en su programa la inseguridad, la inflación, como idea para que la gente se sienta desconforme, se sienta que... Por eso yo digo, ha habido una desaceleración contundente, a 1/3 de lo que era en enero pasado, en los índices de ellos y en los nuestros también, porque yo en enero cuando anuncié el IPC-NU, anuncié 3,7, y ahora el último mes tuvimos 1,1, ligeramente mayor que el mes de diciembre, en el mes de enero, que fue 1.
pero lo que digo es que más allá de la discusión del valor absoluto, pues no la quiero dar porque no tengo elementos de qué miden ellos, Sí. pero lo que quiero decir es que para todos pasó, o el que decía 5, 6, pasó a 2 o menos de 2 o 1 y pico, y para nosotros también pasó 1 y pico, pero de 3,7. Claro. Ahora con muchas de las consultoras privadas hay 0,4 de diferencia, que eso prácticamente es error estadístico, digamos. En general pero con la de Levi Yeyati siempre tienen 0,4, 0,5 de diferencia en todos los meses. El IPSI la publica antes, el IPCNU se publica después y en general tienen esa diferencia. Bueno, pero yo no sé qué miden. Si, por ejemplo, yo creo, sospecho que miden solo en Capital y Gran Buenos Aires. No miden en todo el interior. Sí. Entonces, No bueno, tienen son cómo. diferentes la dinámica de los precios. O sea, vos fijate, por ejemplo, una parte importante del consumo de todos nosotros son las tarifas energéticas, las tarifas de colectivo, todos los servicios públicos, llamémoslo así, la luz, el gas, bueno, y eso tiene una dinámica de precios que todos conocemos porque están fuertemente subsidiadas por el Estado, y eso pesa en la canasta, por eso yo tampoco sé qué ponderación le dan, pero bueno, igual así, si fuera 0,4, 0,5 de diferencia, Sí. estamos hablando 1,1 contra 1,6, tomemos el 1,6 hace un par de meses o 1,8 y proyectémoslo para todo el año, no pasa 24, o sea que en el peor de los casos estamos hablando de que el año que viene no va a haber una inflación del 40, del 50, del 60, y no estoy exagerando porque escuché a muchos periodistas a lo largo de este año hablar de inflaciones del 40, 50, 60. Terminaron el año reconociendo un poco porque hablaban solo del 40%, ahora están hablando del 30%, pero las consultoras ya están hablando del 20 y algo. Claro. Entonces, la verdad, yo lo que creo es que esto habla, primero, de que la dinámica de los precios, que es muy compleja, ha sabido encontrar de parte del gobierno un montón de medidas, ya sea la cuestión de los subsidios a los servicios públicos, ya sea también incluso el caso particular de la energía, cuando el petróleo era tan alto, los propios combustibles en Argentina estaban más baratos que en el resto del mundo, después cuando el petróleo bajó hubo una baja del 5%, es decir que hay una batería de políticas como ni hablar del precios cuidados, anunciábamos anteayer el precio cuidado para la construcción, para la canasta escolar, para un grupo para el inicio de clases, es decir que hay una política activa para impedir los abusos de la cadena comercial, que las cuestiones cambiarias se traduzcan directamente a los precios, y después también, yo me acuerdo, miren, en el último, algo más de un mes, en Brasil hubo oscilaciones cambiarias devaluatorias de cerca del 15%. Sí. ¿Esto cuánto nos impacta, ministro, el hecho de que Brasil gane en competitividad respecto al mundo? Bueno, yo lo que puedo decir de esto es que son políticas que está fijando, no parecen políticas públicas, parece el resultado de movimientos de capitales en el mercado, cosa que no es raro porque cae el petróleo, hay ataques mediáticos, políticos contra las economías y corridas financieras y fuga de depósitos y fuga de reservas, fuga de capitales, eso pasó también en Rusia que devaluó casi 100%, ¿no? Pero ¿qué es lo que predomina? La inestabilidad, la volatilidad. Es decir, está habiendo una enorme turbulencia financiera internacional. El precio del petróleo es uno de los puntos, pero los movimientos de capitales de un lado a otro y sus resultados en términos cambiarios es otro de los aspectos salientes. Entonces yo creo que, por ejemplo, el último día Brasil apreció, digamos, lo contrario de evaluar, un 3% más o menos. Es decir, que lo que está pasando es que hay una enorme inestabilidad, subida y bajada, y no se ha consolidado un nuevo esquema de tipos de cambio en el mundo. Todo lo contrario, lo que hay es estos movimientos cambiarios abruptos para arriba y para abajo, que lo que hacen es en esas economías muchísimo daño. Yo creo que en el caso de la República Argentina nosotros tenemos una política cambiaria de, digamos, flotación administrada, llamémoslo, donde esos movimientos intentamos evitarlos. Por supuesto que si hay una corrida cambiaria contra la economía, a veces eso afecta el tipo de cambio, pero nuestra intención es generar estabilidad cambiaria. Y en ese marco de estabilidad cambiaria, yo digo, ¿cuánto afecta lo de Brasil? Y depende, si se queda ahí, si siguen devaluando, si empieza a apreciarse, habrá que ver cómo se consolida. Porque imagínate, de un día para el otro puede haber una devaluación del 15% que abarata los productos extranjeros un 15% y encarece los productos argentinos un 15%. Eso es un efecto fuerte, pero hay que ver también cómo va quedando con el transcurso del tiempo. Nos pasó a principio de año con el caso de las peras y las manzanas que se exportan a Rusia,
que como hubo una devaluación tan fuerte, los productos importados en general empezaron a subir de precio, pero también hay medidas para contrarrestar esto de los gobiernos. Entonces yo diría, la inestabilidad financiera, cambiaria, los precios de los commodities que hay en este momento en el mundo afectan bastante a la economía. Lo que hay que tener son instrumentos y aplicar políticas para evitar que esos efectos sean nocivos. Pero tampoco es salir, como yo he escuchado a algunos colegas que habían estado muy en contra de cualquier tipo de movimiento cambiario abrupto, cuando en enero hubo un deslizamiento cambiario, decían, no, es un desastre, el gobierno devaluó, no dicen ahora es un desastre, devaluó Rusia, devaluó Brasil, devaluaron todos los emergentes, ¿no? No dicen, no le echan la culpa al gobierno, se lo atribuyen a la economía, digamos, a las finanzas, a los movimientos financieros fuertes. Pero, bueno, sea como fuera, ahora parecieran estar pidiendo una devaluación abrupta en Argentina, cuando buena parte de la profesión decía que eso era absolutamente inconveniente. Entonces empiezan ahora a hablar del atraso cambiario, pero es como lo de China. Si se firman los acuerdos está mal, pero si no se firman está peor. Y si se devalúa la moneda está mal, pero si no se devalúa también está mal. Entonces yo creo que hay una falta de consistencia que no puede llevarnos a perder ni la calma ni la mirada aguda de la situación internacional, que tampoco reconocen muchos de mis colegas la gravedad que tiene. Yo, como me ha tocado últimamente, por ejemplo en China, hablar en el contexto de nuestro diálogo económico con las autoridades más importantes económicas chinas, la verdad que los funcionarios chinos también están muy preocupados por lo que está pasando con el fenómeno del fortalecimiento del dólar, de las caídas de las monedas, de las caídas del petróleo, de algunas commodities, todo esto en días. Pero bueno, tampoco uno puede girar el timón porque de un frente de tormenta y morirse de miedo y tomar decisiones intempestivas. Me parece que lo que hay que hacer es observar, porque hoy hay básicamente lo que predomina es la confusión mundial sobre lo que está pasando, y lo digo porque para que no me saquen de contexto, no es que yo estoy confundido, simplemente que cuando yo fui a Estados Unidos, a Washington, al Fondo Monetario, lo que analizaban era la posibilidad de un incremento fuerte del precio del petróleo, y nos tenían a todos los ministros del mundo sentados viendo cómo iba a afectarnos el aumento del precio del petróleo por las acciones bélicas que hay en Medio Oriente. En lugar de eso, se dio una de las caídas más fuertes que hubo, bueno, de los últimos tiempos, obviamente, en el precio del petróleo. O sea, pasó al revés que lo que estaba pensando el Fondo Monetario. O sea, que hay mucha desorientación. Y es una situación bastante frágil, me da la impresión a mí, la internacional. Clarísimo. Ministro, le agradecemos mucho por habernos atendido y lo liberamos para que esté con sus hijos este domingo. Sí, quiero hacer un último comentario. Dígalo. Remitiendo ¿Hola? Hola, sí. Dígalo. Un último comentario remitiendo a la primera pregunta. Como militante, yo realmente lo que estoy viendo es que sí, que hay un ataque mediático y de algún sector de la justicia, claramente, del Poder Judicial, no de la justicia, porque la justicia es un valor universal que no tiene nada que ver con esto. Pero que ante ese ataque me parece que tiene que ver con la campaña que ha ocurrido a lo largo y a lo ancho de América Latina y que ha ocurrido en otras épocas también, de tildar a los gobiernos que tienen una inclinación popular, es decir, de mantener el crecimiento, la inclusión, atacarlos por temas como que son problemáticas, la inseguridad, la inflación, ahora la corrupción, pero digamos todo eso puede existir o no existir, hay que demostrarlo objetivamente. En el caso de las causas estas, como ahora el encubrimiento de un supuesto intento de hacer un negocio imposible con Irán, bueno, todo eso hay que demostrarlo y lo tiene que demostrar la justicia. Pero cuando lo que predomina es la lógica mediática y opositora, bueno, sí, que se genera un clima de malestar, y alguna gente ve eso como algo lógico y que todo lo que presuntamente se acusa es verdad y actúan como si eso fuera verdad. Yo creo que hay que dejar actuar a la justicia y no dejarse manipular políticamente. Indudablemente esto es una manipulación política por fuera de los hechos, porque nos enteramos primero por los diarios que por el propio Poder Judicial y por los mecanismos correspondientes, y todo el tiempo se están generando nuevos hechos que no son tales, donde
teóricamente, bueno, ahora la presunta imputación a la presidenta por esta causa que yo digo, desde el punto de vista económico, tiene un argumento completamente descabellado y que no puede haber llevado a nadie a hacer nada. Pero por otro lado, lo que supuestamente se hizo, el memorando con Irán, es un acto público aprobado por el Congreso. Yo no creo que firmar ese memorando sea un delito de 3 personas, porque no es que estaba oculto y se trató de hacer algo. Y eso era para comprarle petróleo a Irán, que no podemos, no necesitamos, vender grados que no tenemos como gobierno. Entonces, la verdad que expuesto así, yo creo que es una trampa para que la gente crea que había motivos para hacer algo, que además fue público, y que después la cuestión de las alertas quedó claro que lo dijo el juez, pero lo dijo también el responsable de la Interpol, que el gobierno trabajó en contrario a lo que decían. Y el comercio, mientras tanto, con Irán, después del memorando, se deterioraba, que es lo que yo informé públicamente también. Entonces, me parece que sí, que hay un intento de manipulación política, movida por parte de la oposición, por parte del Poder Judicial opositor, de los medios opositores, y que ven que es un año electoral y que están generando estos hechos permanentemente. Yo digo que todo debe investigarse, no tenemos nada que ocultar, la justicia lo puede ver, pero hay veces que un poco insultan las acusaciones. Seguro que sí. También. Y hay que ver cómo avanza la justicia con esto. Le agradecemos mucho a Axel Kicillof, ministro de Economía de la Nación, por haber atendido al fin de la metáfora. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga un buen domingo.